Saludos muy cordiales a todos ustedes en otra nueva ocasión de este programa de Directo al Objetivo. Un programa en el que, como ustedes saben, mantenemos una conversación, mantenemos una entrevista con personalidades de nuestra vida pública, de la política, de la economía, de la universidad, etcétera. En esta ocasión tenemos que saludar y agradecer la presencia en los estudios de Canal 8, de este canal tinerfeño y pluralista, de don Carlos González Segura, que, como todos ustedes saben, pues es su delegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Hemos de agradecerle el que haya aceptado esta invitación y el que esté hoy para todos ustedes en este Canal 8. Don Carlos, bienvenido y muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes, buenas tardes y muchas gracias a ustedes por brindarme la oportunidad de estar en este canal. Muy bien, don Carlos, nacido usted hace 45 años en Santa Cruz de Tenerife, me da la impresión de que probablemente ha pasado usted, siendo chicharrano, más horas de su vida en La Laguna. Bastante más. ¿Se siente también casi lagunero, por tanto? Yo me siento lagunero, de todas maneras no renuncio a reconocer y a proclamar que nací en Santa Cruz de Tenerife, precisamente en la calle Méndez Núñez, donde ahora paso tantas horas al día. Ya de tantas pequeño, horas. Cuando usted, bueno, me imagino que al nacer no, pero en sus primeros años de niño, soñó, porque ya en aquel entonces la OISE de la subdelegación del Gobierno ya era la sede del Gobierno Civil de Santa Cruz. ¿Soñó que alguna vez usted sería el ocupante de aquel edificio? Desde luego en ese momento ni se me pasó por la imaginación. Además yo recuerdo de pequeño, porque ya digo, yo viví poco tiempo en Santa Cruz, muy poco tiempo en la calle Méndez Núñez, porque luego durante una temporada vivimos en Vistabella, en casa de mis abuelos, pero sí que pasé mucha parte de mi infancia en esa zona, porque mis abuelos vivían ahí en la calle de Méndez Núñez, en esa última etapa de su vida. De manera que recuerdo pasar con mucha frecuencia por delante del Gobierno Civil para ir al Cine Rex o para ir al Parque Municipal, o pasando ya del Parque Municipal y para dar vueltas por aquella zona, y bajo ningún concepto se me ocurrió semejante cosa. Bien, ni por la puerta principal ni por otras puertas que en otros periodos históricos no eran precisamente puertas agradables. No, ni la principal ni las laterales. En el edificio del Gobierno Civil no había puesto un pie en mi vida. Bien, ¿usted guarda algunas imágenes, digamos, de esas que pueden llamarse imborrables, de los tiempos de sus estudios primarios y de bachillerato en el Colegio Nava-La Salle? El lagunero Colegio Nava-La Salle, el emblemático Nava-La Salle. El emblemático Nava-La Salle. Yo guardo recuerdos gratísimos de mi etapa como alumno en el colegio, de mi relación con los alumnos, es decir, con los compañeros, de la relación con los profesores, tanto con los profesores religiosos como con los no religiosos. Guardo recuerdos gratísimos, sí. Bien, en 1982, a los 23 años, recibe el título de licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. Cursa la carrera, por tanto, durante la época de la transición democrática, en plena transición democrática. ¿Qué vivencias le depara aquel tiempo de luego decisivo y trascendente? Transición democrática, y para los que estudiábamos la carrera, transición jurídica también, que supuso también... ¿Por el plan de estudios? Exactamente, estar con no solamente por eso, sino por los planes, por las modificaciones legislativas abundantes que se produjeron en esa época. Sí. Pero desde luego lo más importante era el cambio político que se estaba operando sobre la base del cambio social que ya se había operado en España, como todos conocemos, ¿no? Sí. Hay momentos, quizás los más significativos son desde luego el momento del golpe de Estado que nos cogió en la universidad. La vivimos, yo recuerdo estar en la universidad esa misma tarde, después de producirse el golpe de Estado. Estábamos ahí muchos compañeros temerosos de lo que pudiera ocurrir. En esa época incluso pues estábamos a punto de ingresar en las milicias universitarias, de manera que fueron momentos duros. El primer curso, sobre todo, pues el pasar de una educación un poco más restringida, como era la del colegio, y la del instituto, que aún siendo más amplia, también era más digamos, controlada, pues
ese momento de parece que llegábamos a la plena libertad, pues lo recuerdas con mucho agrado también, ¿no? Sí, ¿usted reconoce a algunos maestros universitarios y por qué motivos? ¿O no? Yo reconozco, por supuesto, tuve muy buenos profesores en la universidad. Quizá el primer curso es el que teníamos un plantel más sonoro, donde estaban los catedráticos como el de Derecho Romano, don Juan Miquel, don Joan Miquel, don José María Hernández Rubio, don Luis González Vicens, grandes profesores catedráticos, grandes catedráticos de la Universidad Española, y don Benjamín González Alonso, también un magnífico catedrático de Historia del Derecho, que nos iniciaron, quizá por eso los recuerda uno con mayor, o los tenemos más fijados, porque nos iniciaron en el camino universitario, y luego también a lo largo de la carrera pues tuvimos otros muy buenos profesores. Bien, don Carlos, usted después amplía estudios en la Escuela de Prácticas Jurídicas de Madrid, y años después, en 1993, 2002, en ese periodo, se especializa en Derecho Privado. ¿Estas especialidades, estas ampliaciones de estudios, por exigencias profesionales o también por inquietud intelectual? Por inquietud intelectual y porque tenía una cierta deuda conmigo mismo pendiente sobre una oposición a notarías que traté de abarcar, pero que no llegué a hacerlo. No llegué nunca a aprobar la oposición, pero desde luego sí que me supuso un profundo conocimiento del derecho privado. Esa condición de opositor, que ahora parece que se ve menos, ¿no? Pero que durante años, durante décadas, yo no sé si durante siglos, fue, pues como una especie de categoría, voy a decirlo así, en la que muchos pues no obtenían, sobre todo, claro, la que usted dice, no tenían unas oposiciones duras, como las de abogado del Estado, como decir, había determinadas situaciones. Eso a quienes hoy no aprueban ese tipo de posiciones, ¿usted les invitaría a esos que no las obtienen a la desesperación o no? No, en absoluto. Yo creo que el que opta por ese camino, ahora hay efectivamente muchos universitarios que deciden ya desde antes de terminar la carrera, dicen no creen que la vía de la oposición es adecuada. Yo soy un defensor de esa salida profesional, porque creo que da un conocimiento muy intenso de determinadas materias, aquellas a las que se refiere la oposición en concreto, ¿no? Pero creo que es una tarea que hay que abordar con la cabeza fría, de manera que si no se alcanza el objetivo, hay un momento en que hay que saber cortar. Y a veces es más difícil saber cortar esa vida de opositor. Si no se alcanza, a veces es más difícil saber cortarla que mantenerte en ella. Claro. Oiga, y precisamente dentro de las notarías, y con más yo respeto a los señores notarios, con los cuales no tengo nada en contra, ni muchísimo menos, pero sí que me parece pertinente preguntarle, porque sucede en otros países de la Unión Europea, no de los últimos incorporados, sino de los primeros, el que, esa carrera ese empleo de notaría, que al fin y al cabo, pues, corríjame, pero al fin y al cabo pues es ser fedatarios públicos, pues se produce, se facilita en ayuntamientos, en otro tipo de organismos, sin esa específica oposición. ¿Usted cree que en España alguna vez se irá a eso? Porque, por considerar que ya las notarías pues es algo pasado de moda, ¿o no? No, yo no creo que sea así, y además sería lamentable que lo fuera. La notaría no es una profesión peculiar de España, en absoluto. El notariado latino está extendido en la mayor parte de los países del mundo. Pero usted sabe que en la Unión Europea, en algunos países de la Unión Europea no se produce. En algunos, los países anglosajones fundamentalmente son los que no tienen notaría, es decir, la profesión de notario. Pero la notaría, aparte de ser una profesión que existe desde el siglo XIII en Europa, cumple una función muy importante en el tráfico jurídico, que es el de dar seguridad al tráfico. No solamente por la fehaciencia del documento en el que interviene el notario, sino porque normalmente dan cumplimiento, aparte de ser unos asesores magníficos en la materia en la que son especialistas,
dan cumplimiento a un refrán español: abierta la notaría, cerrado el juzgado. Y creo que mientras eso sea así, y creo que lo es, se mantendrá la profesión. Evita muchos pleitos. Evita muchísimos pleitos. Bien, ¿cómo fue su ingreso en el Partido Socialista Canario PSOE? ¿Quién lo captó para el partido? Pues yo ingresé en el Partido Socialista de una manera, bueno, como otros muchos también, por supuesto, pero en un momento, digamos, malo, porque ingresé... ¿Malo en qué sentido? ¿Estaba en la oposición en el PSOE? Exactamente, o sea, solicité mi incorporación al partido después de haber perdido las elecciones municipales en las que yo iba como candidato, quiero decir, en la lista con el candidato Pedro González. Iba como independiente en su lista, él fue el que me captó. Yo soy además amigo de la familia, amigo personal del hijo de Pedro desde pequeños, y él me llamó en un momento determinado, en el año 87, para acompañarlo a la lista. No ganamos, nos quedamos en la oposición, fue una sorpresa, y eso a mí me supuso casi la obligación de solicitar, la obligación moral, en la medida en que yo sabía que había ido en una lista que partía como ganadora, y yo intuía que tarde o temprano terminaría incorporándome al partido al que ya sentimentalmente me sentía vinculado. Sí, no trato de halagarle, pero no todo el mundo hace eso, al contrario. Hay, como todos sabemos, en política pues hay muchos personajes que en los momentos adversos huyen del barco, y cuando las mieles del triunfo se acercan, acuden rápidamente al barco. Bueno, es condición humana. Y más de algunos humanos. Bien, fíjese, el Ayuntamiento de La Laguna, a lo mejor cometo algún error, pero le voy a hacer la relación de todos sus tránsitos. Han sido varios. En el Ayuntamiento de La Laguna ha desempeñado usted diversos cometidos, ¿no? El de concejal socialista entre 1987 y 1991, el de jefe de la sección de personal de junio de 1991 a la primavera del 93, vuelve a la jefatura de personal en 2002, meses después es nombrado oficial mayor accidental, y también con el cometido de personal, ¿no? Y en este enero de 2004, del año en que estamos, por concurso, accede usted al puesto de secretario de la Gerencia de Urbanismo. Es de suponer, después de lo que acabo de decir, ¿he cometido algún error o algún... No, es exacto lo que... Es exacto. Bueno, sí. Bien, sentado eso, es de suponer que usted se conoce al dedillo, el consistorio lagunero. Sí, díganos, parece que lo duda. No, quiero decir lo contrario. No ha llegado a conocerlo todavía. Me precio de conocer bien la ciudad y el ayuntamiento. Y el ayuntamiento, muy bien. Bueno, entonces díganos cómo es el ayuntamiento en sus claves, digamos, humanas, por un lado, organizativas, políticas y de servicio a los vecinos de La Laguna, sobre todo, ¿no? Si quiere empezar por el final, empieza por el final. Bueno, el Ayuntamiento de La Laguna creo que es, o el municipio de La Laguna, tiene una diversidad enorme. Eso lo reconocen todos los... ¿Cómo es diverso el municipio? Sí, no, el municipio es que es diverso. Parece que se refería al consistorio. No, me refiero al municipio, es diverso, y esa diversidad, que casi podríamos decir que es el municipio más diverso de la isla de Tenerife, con una dispersión territorial en sus núcleos amplia, ¿no? Y esto influye sobre la vida municipal, sin ninguna duda. Son distintos los grupos que acceden al consistorio, precisamente derivados de eso, de las diferencias que hay, que a veces son casi como partes del municipio más parecidos a otro que al propio casco antiguo. La Laguna es mucho más que el casco, aunque a veces los que crecimos en el casco nos creemos que sí, que el casco lo es todo, pero... Que la Laguna solo es el casco. La Laguna no es el casco. Lo que pasa es que probablemente a veces pesa mucho esa tradición de que el casco, desde las 4 esquinas o desde las 4 calles del casco, se dirigía al municipio y se llevaba pues medianamente bien. Eso evidentemente pesa, como digo, esa historia, y a pesar de que se ha hecho mucho, porque se ha modificado mucho la ciudad desde el año 78 en adelante, desde la
primeros ayuntamientos democráticos hasta ahora se ha modificado muchísimo, se ha cambiado muchísimo, se ha avanzado muchísimo, se ha invertido muchísimo en todos los barrios y francamente la ciudad nada tiene que ver con aquella que yo recuerdo de joven o de pequeño en la que se regaba el asfalto a mano con una regadera y luego había que echar también algo de agua y de tierra para que no se reblandeciera. Pues a pesar de que ha cambiado mucho, pues todavía hay cosas que mejorar, hay servicios que organizar y hay, en cuanto al ámbito interno, mejoras que hacer en el ámbito organizativo del personal. Bien, hemos citado la Gerencia de Urbanismo, a la que usted accede por concurso, precisamente un ámbito, ese del urbanismo, que a veces ha sido bastante conflictivo en La Laguna. ¿Por qué? Sí, es conflictivo en La Laguna y en casi todos los municipios. Sí, pero ahora estamos hablando de La Laguna. Sí, pero que quede claro que no es una especificidad de La Laguna, porque francamente gran parte de los problemas que han dado los municipios han sido a través del urbanismo y eso lo sabemos. ¿Por el asunto económico, por el peso económico? Sí, por el peso económico y por la incidencia que tiene sobre la vida ciudadana, ¿no? A través de o por la gerencia de urbanismo o por las áreas donde se controla el urbanismo, pasa buena parte de la actividad ciudadana, desde la apertura de una zanja delante de una vivienda hasta levantar un muro, edificar un edificio, miles de aspectos que tienen directamente relacionados con la vida del ciudadano pasan por la gerencia de urbanismo. Además es un ámbito recaudador también, o un área recaudadora de dinero, y bueno, pues todo esto le da un peso específico mayor o de mayor, digamos, efecto sobre la población que puede tener por las áreas sociales o las relativas a educación, que son importantísimas, pero sin ninguna duda no abarcan a toda la población. Y ese plan especial y esa polémica tan reciente, tan viva, ¿qué opina usted de eso? En una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Pues que probablemente hay que aunar esfuerzos y que hay que corregir algunas actitudes, pero... ¿Hay personalismos metidos en esa polémica? Sí, eso es a lo que voy, que probablemente hay personalismos que habrá que limar. ¿O hay más cuestiones objetivas? Hay, por una parte, cuestiones objetivas, sin ninguna duda. A veces todos queremos que la ciudad, y la mayoría de los ciudadanos entendemos la conservación de la ciudad como la congelación de la ciudad, y eso no puede ser. En el siglo XXI hay que hacer arquitectura del siglo XXI, y muchísimos ciudadanos no lo entienden. Cuando ven un edificio moderno al lado de un edificio antiguo, no lo pueden admitir. Y a estos ciudadanos muchas veces hay que explicarles o decirles que sencillamente salgan a la calle y vean que en la gran parte de las manzanas del casco que queremos conservar coexisten sin ninguna estridencia arquitectura del siglo XVI con arquitectura del siglo XIX. Y si eso es así, necesariamente tendrá que coexistir, que convivir también con la arquitectura del siglo XXI, del XX y del XXI, pero con la buena, no con la mala. Claro. Y luego la mala, pues si hay que derribarla, se puede derribar. No hay que hacer tampoco rasgarse las vestiduras por ello. En algunos casos sangrantes, que salen defensas ciudadanas aguerridas de edificios que están ahora en pie, yo solo digo un mensaje: ojalá no se hubiera derribado el edificio sobre el que se construyó que ahora defienden con tanto ardor. Con tanto entusiasmo. Bien, a caballo de algunas de las actividades que hemos comentado, de don Carlos González Segura, asimismo ingresa como funcionario de la Comunidad Autónoma en 1989. Estuvo en las consejerías de Educación y de Agricultura, ¿no?, en distintos cometidos. Dado que usted adquirió experiencia negociadora, creo que estuvo representando a la consejería en el segundo convenio colectivo de personal laboral de toda la Comunidad Canaria, ¿no? ¿Qué recomendaciones le haría hoy usted al consejero, al señor Ruano, digo por eso las negociaciones, al señor Ruano y a la otra parte, pero primero al señor Ruano, que es el consejero, para la solución del conflicto universitario? Yo intervine, siendo usted universitario y teniendo una experiencia universitaria y negociadora. Negociadora. Si yo intervine en la negociación del convenio colectivo, no en el ámbito académico, sino en el personal laboral,
pero básicamente lo que es sentarse a negociar lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Normalmente lo que hay que tener una buena disposición para llegar a un acuerdo. Yo le recomendaría al señor Ruano, sin querer entrar en su parcela profesional, que fije como objetivo último el llegar a un acuerdo y el resolver de una vez por todas ese problema que ya existió entonces. O sea, estaba yo en la Consejería de Educación cuando se planteó el problema de la homologación, primero de los docentes no universitarios y luego de los docentes universitarios. De manera que creo que ya es hora de que se dé una solución definitiva por parte de la comunidad autónoma, y me parece que el consejo necesario para unos y para otros, sobre todo para la administración, que es la que debe liderar esta materia, es el fijar como objetivo último el llegar a un acuerdo definitivo. Y hay vías legales y en este momento para llegar a ese final definitivo. Yo creo que sí, y además creo que están cerca de un acuerdo, por lo que se oye comentar, creo que están próximos al acuerdo. Bien, en este 2004, el 13 de mayo, toma usted posesión del cargo de subdelegado del Gobierno de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Y le sorprendió que el delegado en Canarias, profesor José Segura, contara con usted para esa responsabilidad? Pues sí, me sorprendió. ¿Me sorprendió? Yo ¿No lo esperaba? No esperaba. ¿No le hizo usted carantoñas al señor Segura para que lo propusiera? En absoluto. Lo que sí es cierto, lo que sí reconozco, y además lo digo, no estoy desvelando tampoco ningún secreto personal, que en el momento en que descolgué el teléfono y me dijo que era él, intuí que me estaba llamando para esta responsabilidad o para proponerme, entre otros nombres, si quería él contar, podría contar con mi disposición, ¿no? Pero desde luego hasta ese momento no tuve ni la más mínima... ¿No se lo insinuó ni nada? No, en el momento que me llamó me lo dijo directamente, pero cuando él me dijo, Carlos, soy José Segura, pues yo me llegó como una especie de flash y dije, me llamará para que colabore con él. Oiga, y una pregunta estrictamente periodística. ¿Dudó usted en aceptar la propuesta de nombramiento, al menos conociendo el ritmo de trabajo que desarrolla imprime a los que lo rodean el señor Segura Clavel? No dudé ni un instante. Lo único que dejé pendiente es el contar con la colaboración de mi mujer, que creo que es necesario en estas tareas contar con la colaboración de la persona con la que comparte la vida, pero no dudé ni un instante en que lo que yo quería era decir que sí, aún sabiendo que era una responsabilidad pues importante la que iba a asumir, y un reto importante pero también muy interesante, y desde luego no dejaré de decirlo. Para mí fue un verdadero orgullo y un honor que se fijara en mí José Segura para esto, ¿no? Muy bien, llegó al pacto marital, al pacto familiar, y por lo tanto aceptó. También tengo que reconocer que mi mujer no me puso ninguna objeción. ¿No le puso, la dejó en libertad? Me dijo que me apoyaba como en tantas otras cosas me ha apoyado, ¿no? Muy bien, a veces una buena porción de la ciudadanía desconoce que en la comunidad autónoma canaria, como en otras, continúan siendo importantes las competencias de la administración del Estado. Se ha dado el estereotipo de decir, bueno, el subdelegado o los delegados del gobierno pues son solo los nuevos sheriff de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y hay más cosas, claro, hay más cosas. Aunque también es cierto que, vamos a ir viendo algunas, aunque también es cierto que depende del talante político y de quienes encarnan esos cargos para darles a esos cargos el contenido y yo diría que la trascendencia que otros antecesores a veces no les han dado, por otros motivos. Bien, pero no se trata aquí de atacar a quien no se puede defender, sino que vamos a defender a quien puede defenderse. Defenderse en este momento, aquí. Sí, claro. Sí, es que sería, o sea, vamos a ver, hacer imputaciones sin dar capacidad
de respuesta inmediata, es incorrecto. Me parece que ética y deontológicamente, al menos en periodismo, no acabo de entenderlo, ¿no? Algunos lo practican, pero eso no es periodismo, es otra cosa. Bien, empezando por la seguridad ciudadana, ¿no? ¿Por qué y hasta cuándo esos déficits en el número de miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, particularmente en Tenerife? Por donde creo que faltan por cubrir 256 plazas. Y también los recursos materiales a disposición de las fuerzas, digo la carencia de recursos, ¿hasta cuándo? ¿No? De las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se ponen a disposición de esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Hasta cuándo? Desde luego la materia de seguridad ciudadana es muy importante, no solamente porque cubre una gran parte del trabajo de la delegación y de la subdelegación del Gobierno, sino porque sin ninguna duda tiene también un efecto sobre la ciudadanía importantísimo. Para nosotros la seguridad ciudadana es un servicio de primer orden, del mismo rango, digamos, que lo puede ser el servicio sanitario o el servicio de educación, porque los ciudadanos reclaman tranquilidad y sosiego en su vida privada y pública, ¿no? De manera que tiene una importancia grande y, como digo, ocupa buena parte de nuestros esfuerzos. Cuando nosotros accedimos a esta responsabilidad, efectivamente nos encontramos con que los catálogos de puestos de trabajo en la comunidad autónoma eran deficientes, no solamente porque había muchas plazas vacantes, o más de las que nosotros considerábamos aceptables, sino porque además están insuficientemente dotados, de manera que hay que proceder. Cuando terminemos con la primera fase, que es la de cubrir hasta el 100%, o un porcentaje cercano al 100%, las vacantes, a continuación tendremos que reclamar de las respectivas direcciones generales, reclamar del Ministerio, la modificación al alza de las plantillas tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía. Nosotros hemos avanzado en esto, hemos cubierto casi la mitad de las vacantes que nos encontramos en el momento en el que llegamos en mayo, casi la mitad se han cubierto con nuevas incorporaciones de Guardia Civil y de policías nacionales, en contra de lo que han dicho algunos políticos que nos han acusado de mentir en este punto. Es una mentira absurda porque los números están ahí y no tendría ningún sentido, sería muy fácil sobre la marcha contestar, ¿no? De manera que la mentira en ese sentido es absurda. Se nos ha acusado de que cuando hablamos de que una promoción se licencia, no, se van a ir no sé cuántos policías, oiga, se van a licenciar, como no se van, si no se licencian, no pueden tomar posesión como policías y funcionarios de carrera, ¿no? Próximamente se incorporarán en febrero una nueva promoción y creemos que en ese momento podemos aumentar o ampliar el número de efectivos en Canarias y por tanto reducir el déficit. Además nosotros, por la responsabilidad que me corresponde, que es la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pues nos hemos empeñado en romper un criterio o un círculo vicioso que se había ido generando en esta comunidad, que era el de apoyar más la provincia de Gran Canaria en detrimento de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Yo tengo un dato que es clarificador. En la última promoción que se licenció en la comunidad autónoma y a continuación vinieron destinados, tomaron posesión como funcionarios de carrera, vinieron 118 policías de nuevo ingreso destinados a la comunidad autónoma de Canarias. De esos 118, nombres distintos, pero en las plazas las mismas, ya estaban aquí como funcionarios en práctica. Pues nosotros decidimos, el delegado lo decidió, también con nuestra colaboración, repartirlos de manera equitativa entre las dos provincias, 59 de la provincia de Gran Canaria, 59 de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Pero cuando estaban en práctica, la diferencia era 46 en Tenerife y el resto en Gran Canaria, 46-77. Y ese era el desequilibrio que venía manteniendo la administración del Estado en Canarias hasta que nosotros llegamos. Hemos avanzado en eso. Queremos avanzar en medios materiales. Eso es lo que le iba a decir, en los medios materiales que paradójicamente hasta ahora, hasta que entran ustedes a ejercer las responsabilidades que ostentan, durante años ha sido el Cabildo Insular de Tenerife el que ha facilitado medios
el que ha, bueno, ha practicado lo que el señor Galván Bello, que en paz descanse, hacía con la prefinanciación de infraestructuras. Sí, lo que hay que decir, no durante años, sino durante años se han utilizado los medios que facilitó el Cabildo. Eso es lo que digo, es decir, pero bueno, pero cuidado, lo facilitaba el Cabildo con la condición de, vamos, una especie de anticipo, es decir, y desde luego dentro de un convenio. No exactamente, el Cabildo. Sí, pero dentro de un convenio que no se ha cumplido. Sí, exacto, o sea, quiero aclarar que lo que el por parte Cabildo. del Ministerio del Interior y por parte de la Administración del Estado no se han cumplido las condiciones a que se obligó a cambio de esa prestación que el Cabildo de Tenerife sí hizo y que no hizo el de Gran Canaria. En Las Palmas. Efectivamente. El Cabildo lo que puso como condición, muy razonable además, en el momento en que se ofreció a colaborar con medios materiales, fundamentalmente con vehículos, lo que puso como condición es que esa aportación que hacía el Cabildo no fuera en detrimento de la aportación de la dotación que tuviera que hacer el Ministerio. Pero el Ministerio, sin querer entrar, como decíamos antes, en críticas a nadie, el Ministerio rápidamente vio la posibilidad de destinar esos vehículos a otros lugares. No voy a entrar tampoco a dónde fueron, pero sí que aprovechó el juego que le daba al Cabildo Insular, incumplió efectivamente el compromiso o recibió la dotación sin cumplir posteriormente esa condición que había puesto el Cabildo. Claro, no cumplió su parte ministerial, es decir, con ese pretexto de decir, no, ya en Tenerife el Cabildo es el que se ocupa. Efectivamente, ya lo tienen. Pues, ya lo tienen, y tal, pero no se trata de que lo tienen, porque ha habido momentos, y que usted supongo que lo sabe, en cuanto a recursos, ha habido momentos que para que algunas dotaciones estuviesen por ahí, pues tenían que pagarse la gasolina a los propios miembros de la Benemérita o de los cuerpos policiales a hacer algunas funciones, con lo cual ya esto es el colmo, o ha sido el colmo de los colmos. De todo, de todo. Máxime cuando, la delincuencia hoy, la delincuencia organizada, para qué decir, pues utiliza pues, unos procedimientos materiales muy sofisticados, muy al día, etcétera. Pero en esta perspectiva va a haber incrementos concretos. Sí. Incrementos dinerarios. Dinerarios y por lo pronto, como decimos, estamos, como decía antes, se ha mejorado un personal y estamos en fase de mejorar los medios materiales. También hay que tener en cuenta que este gobierno este equipo accede en marzo, finales de marzo, o abril, es cuando empiezan a tomar, a ocupar los puestos, con lo cual, pues siempre, hombre, el pulso o el control de la maquinaria administrativa, pues se tarda algo en llevarlo, ¿no? Pero compromiso por parte de la Dirección General de resolver los correspondientes concursos de dotación de material, el compromiso existe y creo que la Dirección General cumplirá ese compromiso y nos atenderá suficientemente. Estaremos atentos a eso. Efectivamente, ustedes son 7 mesinos en el sentido del ejercicio de la responsabilidad, 7 mesinos en ese sentido. Sí, sí. Bien, pero fíjense, durante las 2 legislaturas pasadas, tampoco vamos a personalizar, las estadísticas gubernamentales sobre delincuencia en Tenerife, en las islas en general, pues eran sistemáticamente rebatidas con las cifras reales aportadas por los sindicatos policiales. Entonces, ¿van ustedes a continuar con esos maquillajes, por decirlo suavemente, con esos maquillajes que alteren situaciones y datos verdaderos de delincuencia? ¿Por qué se temó a decir la verdad? No, yo creo que hasta hoy nadie me puede Pero acusar. usted me reconoce que en las 2 legislaturas anteriores se ha producido eso. Por lo menos había críticas de maquillaje. No, críticas no. Había salida de los sindicatos policiales desmintiendo. Ahí está, pero a eso me refiero, críticas de los sindicatos. Sí, radicalmente las cifras y los porcentajes que daba, eso es la cierto. Delegación y la subdelegación. Sí, por eso digo que eso es cierto que lo había. Pero a mí, hasta día de hoy, no sé si en el futuro actuaré de otra manera, pero desde luego a día de hoy nadie me puede acusar de negar la realidad. Yo creo que no hay peor receta política, cualquiera que sea el cargo que se ocupe, no hay peor receta política que negar una realidad. La realidad hay que reconocerla y hay que decir que se está trabajando para resolverla,
o incluso que no se tienen más medios para resolverla. Si llega un momento que digo, mira, no podemos dar más de lo que hemos dado, y los ciudadanos sabrán si nos quieren mantener en esta responsabilidad o no, pero no hay nada peor que decirle a los ciudadanos que la calle está repleta de vehículos policiales y luego los ciudadanos no los ven por ningún lado. Claro. O sea, yo puedo decir que últimamente, en este año, uno de los objetivos que nos habíamos marcado era el de ir reduciendo el índice, la tasa de criminalidad, y en Canarias se está reduciendo. Estamos acercándonos a la media nacional. Cuando llegamos estábamos por encima de la media nacional, ahora nos estamos acercando a la media. Ojalá el próximo año podamos decir que estamos por debajo de la media nacional, pero lo que no vamos a decir es que es falso, ni a estar maquillando estadísticas, ni a quitar delitos por aquí para que imputarlos al próximo ejercicio. Eso me parece que es un error que no conduce a nada, sino al desencanto de la gente, ¿no? Sí, desde la perspectiva de responsable en la provincia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de autoridad sobre ellas, a pesar de que ahora, yo no sé si por esos contactos amatorios políticos entre el Gobierno del Estado y Coalición Canaria, parece que Madrid está más proclive a la Policía Autonómica. Pero yo no los llamaría amatorios. No lo involucra usted en esas negociaciones. Y además, amatorio, evidentemente, es en un sentido festivo de esas relaciones lógicas que puede haber. Pero a lo que voy, don Carlos, usted, como responsable de esa fuerza de cuerpo, ¿policía autonómica sí o no, y por qué? Yo, francamente, de lo que me gusta hablar es de la Policía del Estado, puesto que en este momento soy una pieza dentro de la administración del Estado. Yo nunca había trabajado en la administración del Estado, pero cuando he trabajado en la administración municipal he defendido a la administración municipal, cuando he trabajado en la autonómica he defendido a la administración autonómica, y ahora me corresponde defender la administración del Estado. Hay distintas opiniones, distintos criterios, e incluso opiniones fundadas y que no niego su oportunidad en su momento o la oportunidad de discutirlas sobre ir hacia una administración única. Ahí están esas opiniones, cuando haya que discutirlas se discutirán. La Policía Autonómica, yo todavía no conozco ningún proyecto, es meramente un nombre. Un enunciado. Cuando se conozca el proyecto y cuando se conozcan los objetivos, pues diremos sí o no, pero mientras tanto a mí me corresponde mejorar la eficacia de la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y en la medida en que se mejoren, pues a lo mejor no hace falta hablar de la Policía Autonómica. Eso es lo que le iba a decir, que si hay suficiente número de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y cuentan con las infraestructuras indispensables para realizar eficazmente sus funciones, su cometido, un cometido que siempre tenemos que agradecer a la ciudadanía, es decir, y a veces nos quedamos muy cortos en ese agradecimiento. Digo, hacia ese esfuerzo, porque muchas veces ese esfuerzo profesional y ese celo profesional están cubriendo pues la falta tanto de compañeros como de medios, ¿no? Vaya eso por delante, ¿no? A pesar de que pueda haber algún error aislado, etcétera, etcétera, que bueno, como humano se puede producir. Pero evidentemente da la impresión de que si se cubre la parcela de la seguridad ciudadana con la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, ¿qué sentido tendría la Policía Autonómica? Sería un exceso, ¿no? ¿Para qué? El mantener una policía autonómica es una cuestión complicada, difícil, técnicamente difícil, porque el aspecto de la formación es muy costoso y complicado técnicamente, de manera que tenemos que contar con unos cuadros y unas academias que den formación a la Policía Autonómica. Desde luego no es una cuestión que se improvise, que se puede improvisar en cuestión de 2, 3, 4 años, es una cuestión a largo plazo y como le digo, en la medida en que la materia de seguridad esté suficientemente cubierta o ampliamente cubierta por la Administración del Estado, pues probablemente no sea necesario hablar de Policía Autonómica. Pero... Bien, es una de sus competencias, de las competencias de la Administración del Estado en la provincia. ¿Habrá novedades o no en extranjería, sobre todo en el desarrollo del nuevo y la aplicación del nuevo reglamento, ¿no? Sí que las habrá, entre otras cosas, porque este gobierno
ha asumido el reto de regularizar, lo que íbamos antes, de desmaquillar la realidad, reconocer que en España, en las distintas comunidades, una de ellas la nuestra, hay extranjeros en situación irregular desde hace mucho tiempo, porque no es que hayan venido hace un mes o 6 meses, sino desde años atrás se ha ido creando una bolsa de extranjeros irregulares irregulares administrativamente me refiero, que tienen gran asentamiento en el tejido social. Entonces esto se reconoce y se abre paso a una regularización. El ministro ha hablado de muchos miles de extranjeros y eso va a suponer pues no solamente un esfuerzo, sino también un esfuerzo, quiero decir, de trabajo para llegar a la regularización, sino desde luego también un trabajo de la propia sociedad de reconocer esa realidad. Lo que pasa es que a partir de ahí, cada comunidad, y entre ellas la nuestra, que es una comunidad con un territorio pequeño y frágil, pues tendrá que decidir cuál es nuestro futuro, sobre a qué límite poblacional queremos llegar. Pero eso no solo lo decide la Administración del Estado, eso creo que es una cuestión en la que deben intervenir todas las administraciones, la Administración autonómica por supuestísimo y la Administración local también. En este debate, la sociedad en general debe de intervenir activamente en este debate. Nosotros hemos querido, como primera medida, mejorar la gestión. Hemos querido suprimir gran parte de los defectos que encontramos, defectos que se van produciendo a veces pues, con el tiempo y que no se atienden o no los advierte uno. A veces basta llegar de fuera y entonces uno ve las cosas que cuando estás metido en el trabajo diario no las ves, ¿no? Entonces hemos querido mejorar ese servicio, dar una satisfacción más inmediata y más directa al ciudadano extranjero y al ciudadano español, porque el extranjero no está solo en esta materia, ¿no? Y entonces ese ha sido también un esfuerzo nuestro, es una directriz del Ministerio y creo que la estamos cumpliendo. Bien, cabe también, tenemos que esperar cambios siempre mejor en sanidad exterior. Tenemos que esperar cambios también, de todas maneras, sanidad exterior padece... Olas, etcétera. Sí, pero sanidad exterior padece uno de los problemas que tiene la Administración del Estado en Canarias, y es la competencia con las administraciones territoriales de estas islas, ¿no? Buena parte de la Administración del Estado se nutre de personas que concursan a nivel nacional y entonces muchas veces esos opositores que han ganado una plaza pues aspiran a estar cerca de su casa, como es absolutamente lógico. Una persona que viene de Madrid pues lo que quiere es quedarse en Madrid y volver cuanto antes a Madrid. Y esto es uno de los problemas que padece sanidad exterior, y se padece especialmente en sanidad exterior, no sé por qué, porque por ejemplo en la provincia de Las Palmas últimamente no han tenido este problema, pero es una situación anómala con la que yo me encontré cuando llegué. Ya estaba vacante la plaza de sanitario, del médico de sanidad exterior. La cubrimos temporalmente, el que la ocupó pidió la baja, la persona que concursó y que ganó de forma interina el puesto en sanidad exterior renunció sobre la marcha, con lo cual hemos tenido que iniciar otra vez el proceso, y a veces pues los trámites administrativos son tediosos, pero son los que son, ¿no? Sí, es el fenómeno que en la universidad durante años históricos fue el fenómeno de golondrina y tal. Del ave de paso. Las aves de paso. Pero mire, y eso no puede pasar también, y está sucediendo con los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Sí, eso también ocurre, pero en la Guardia Civil y en la Policía Nacional pues hay incorporaciones anuales por promociones en las que vienen con destino forzoso, porque el primer destino, una vez se sale de la academia, el primer destino es forzoso. Bien. Con lo cual eso supone nutrirnos de personas jóvenes con ese espíritu más activo que te da el estar recién salido de una academia e incorporarte al mundo del trabajo. Y siempre contamos con esas incorporaciones, cosa que no ocurre en la función pública, en la administración general, ¿no? Bien, oiga, y hemos hablado de sanidad interior, sanidad exterior, pero vamos a hablar de la sanidad interior, aunque sea competencia en el siguiente sentido. ¿Por qué esa resistencia del Ministerio de Sanidad
en compensar actualizados los costes de la insularidad, digo actualizados, y de la doble insularidad, etcétera, etcétera, en el caso de Canarias. ¿Mentalidad centralista? Supongo que será mentalidad economicista. Economicista, de restricción. Supongo que fundamentalmente vendrá por ahí el problema. Supongo no, eso sabemos que siempre al final cada administración trata de hacer ajustes en su presupuesto y siempre hay que negociar hasta el último momento y peseta. Bien, o euro. Don Carlos, don José Segura, delegado, usted es su delegado en esta provincia, don José, delegado de toda Canarias, don José Segura. Las relaciones con las otras administraciones, con la comunidad autónoma, con los cabildos, con los ayuntamientos, ¿son mejorables? Siempre son mejorables. Yo lo que digo en esta materia es que no lleguemos a que la denominación que tenía una ley de reforma agraria que decía fincas manifiestamente mejorables. Manifiestamente. Siempre son mejorables, pero Bien. a lo que yo aspiro es que no sean manifiestamente mejorables. Pero son cordiales normalmente. Son cordiales, desde luego, eficaces. por parte tanto de la delegación como desde la subdelegación, son cordiales, eficaces, y siempre que hemos tenido que trabajar juntos hemos trabajado en un clima de buen hacer y de cordialidad. Hay, es decir, predisposición por parte de ustedes y por parte de la Administración del Estado en general a transferir determinadas competencias que ahora se están planteando de cara al nuevo estatuto, o a la reforma del estatuto, de una manera clara, que no tengan dudas, o tienen sus dudas ustedes en algunas. Bueno, francamente no es nuestra... No, digo desde el punto de vista personal, digo desde el punto de vista personal de ustedes. Sí, quiero decir que yo en el subdelegado del gobierno en absoluto interviene en ese diseño. Desde el punto de vista personal, yo no tengo ninguna duda en que no sería peor porque estuviera gestionado por otra administración alguna materia u otra, ni sería peor gestionada por la comunidad ni peor gestionada por nosotros. En cuanto a las relaciones entre la administración, debe destacarse que una de las funciones del delegado del gobierno es jugar un papel intermediador entre todas las administraciones, la administración del Estado, la comunidad autónoma, las administraciones locales, y desde luego pues flaco favor haría a la institución el delegado si no actuara como efectivamente actúa, en el sentido de buen mediador y buen comunicador entre todas las administraciones. Bien, centros penitenciarios. Tenerife 2 con su masificación escandalosa, contará con desahogos a corto plazo. En fin, ¿cuál es la política de ustedes de cara a los centros penitenciarios de la provincia concretamente? El problema de los centros penitenciarios, de la masificación en el centro penitenciario, sobre todo en una comunidad que está a 2.000 kilómetros de Madrid, Alejada, es el del traslado de presos, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con que fundamentalmente por la situación de la prisión del Salto del Negro, pues los dos centros penitenciarios canarios están masificados. El de Tenerife 2 en mejores condiciones desde luego que el de Salto del Negro. Pero también masificado. También también masificado, y ahora diré por qué. Es decir, quiero decir que ahora diré hasta qué punto está masificado, ¿no? Pero por lo menos el centro de Tenerife 2 tiene un entorno agradable y se trabaja en una buena armonía y en un buen sentido en muchos aspectos, ¿no? Pero desde luego está masificado. Pero la decisión de masificar se toma muy rápido, es decir, el centro se masifica en una semana. Basta con que la directora general o el director general dijera en su momento, en cada celda háganme una litera, y ya de 1 pasó a 2 ya está masificado. Eso es así de sencillo, ¿no? Pero ahora a ver dónde pongo 500 presos de más, que es el error grave que cometió la anterior administración, el error grave de previsión. También es cierto que, y esto es un llamamiento que se debe hacer a la población, que los centros penitenciarios hay que edificarlos en alguna parte del territorio, que no podemos pensar en las personas que están internados en los centros penitenciarios como unos apestados a los que queremos separar de la sociedad y olvidarnos de ellos, cerrarlos en una caja y tirar la llave al fondo del mar. Es una situación
personal y social delicada y penosa en la que se encuentran estas personas, en la medida de lo posible. Desde luego la Administración debe trabajar y la sociedad debe trabajar por la reinserción y la recuperación de esas personas, y es necesario la colaboración de todas las administraciones para poder colocar estos centros donde haga falta. O sea, son nuestros presos, son personas de nuestra sociedad las que tienen que estar en esa situación de reclusión personal. Y no le podemos añadir una pena más a la de la privación de libertad, como sería la de cumplir la pena en la península. Porque esto es unas circunstancias personales muy, muy penosas, las de tener que estar alejado de la familia, que a fin de cuentas no tienen culpa de que esa situación se produzca, ¿no? Durante un tiempo sí que hubo presos de la península que vinieron aquí, sigue habiendo. Hubo, pero bueno, por otros motivos, ¿no? Lo que hay son presos de aquí que necesariamente hay que trasladarlos a otros lugares en la península. Eso es lo que hemos tenido que llegar porque no caben. Y desgraciadamente la anterior administración tomó la decisión de ampliar el número no tomó la decisión, sino rebaja o aumenta, perdón, las razones por las cuales se ingresa en prisión, con lo cual se empieza a crecer la población reclusa, pero se mantiene el mismo número de celdas. Bueno, pero en concreto, ¿se van a ampliar los centros o se van a hacer nuevos centros o no? Sí, no, eso es un objetivo... ¿A corto plazo? A corto plazo no, al plazo que permita lo que es la construcción del centro, porque un centro, lo que decía antes de que una celda en una semana se masifica, o una prisión se masifica en una semana, pero luego necesitamos 2 años, 3 años para adjudicar un edificio y construirlo. En la actualidad están en la provincia de Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas, están haciendo esfuerzos importantes para conseguir terreno donde edificar la prisión. ¿Y aquí? Pero es en eso a lo que voy. Si no hay colaboración de parte de los municipios, que son en definitiva quienes tienen el suelo, pues difícilmente se va a poder hacer. Aquí en Tenerife no hará falta. O sea, no va a hacer falta ninguna. No. La masificación del centro de Tenerife 2 no es por población procedente de otras islas. De otras islas. Y concretamente concretamente de Gran Canaria. De Gran Canaria. Sí, bueno, la actitud que en su día tuvo con los terrenos el Ayuntamiento del Rosario, pues desde luego no lo han tenido en otras islas, otros ayuntamientos. El Ayuntamiento del Rosario y el Cabildo de Tenerife, en ese momento era don José Segura, el presidente del Cabildo, porque fue el Cabildo el que se dio los terrenos porque eran propiedad del Cabildo. Eran unos terrenos que inicialmente se compraron para destino hospitalario y definitivamente terrenos del Cabildo y facilidades del Ayuntamiento. Y facilidades del Ayuntamiento, que siempre ha sido muy colaborador. Del alcalde don Macario Benítez. Sí. Bueno. Bien, alarmas sísmicas y volcánicas. Alarmas sísmicas y volcánicas, pues creo que el mensaje debe ser de tranquilidad, en el sentido de que efectivamente todavía estamos viviendo una situación más activa de lo normal, de lo que había sido normal, o de lo que a partir del 2001 se empieza una situación sísmica por encima de lo normal, pero eso no quiere decir que se vaya a producir nada distinto de lo que ha venido ocurriendo del 2001 a hoy. Puede ser que esta situación se mantenga a tiempo, puede ser que vaya a menos, o puede ser que vaya un poco más también durante mucho tiempo. No hay predicciones posibles en esta materia, nadie puede asegurar lo que va a ocurrir dentro de un año, de 2, o dentro de una semana o de 3, pero desde luego lo que sí es cierto es que las alarmas que se encendieron de abril en adelante y las predicciones que se produjeron de abril hasta hoy no se han cumplido. Eso creo que nos debe dar cierta tranquilidad. También es cierto, y esto hay que decirlo, que hoy estamos mucho mejor preparados que lo que estábamos hace 6 meses, porque se ha trabajado mucho, se han mejorado mucho los mecanismos de respuesta, y si se produce una situación de alarma, pues estamos más capacitados para responder a ella que lo que estábamos hace 6 meses. Vivimos en un territorio volcánico, eso es innegable, y lo que ocurra, quizá parte del problema de la alarma
es que a diferencia de otros territorios volcánicos, nuestro vulcanismo pues es muy largo en el tiempo. Los episodios volcánicos se suceden con mucho tiempo, que casi ya no hay tradición, o ya casi nadie recuerda, sí por tradición oral, pero en Tenerife, fuera de la tradición oral, ya casi nadie vivió directamente el último episodio volcánico, y esto es parte de esa olvido en el que va quedando el volcán, ¿no? Bien, ya se nos está acabando el tiempo, fíjese que pronto se ha pasado, porque me quedan cantidad de cuestiones, y no es que usted se ha excedido en la respuesta, ni mucho menos, pero bueno, el tiempo es así, con los medios. Infraestructuras, los últimos acuerdos que se están produciendo, algunos de los últimos acuerdos, ¿cómo los ve usted? Yo soy partidario en esa materia, con otros muchos compañeros de partido, soy partidario de mantener un acuerdo institucional entre las administraciones que gobiernan en la comunidad autónoma, cada una en sus respectivos ámbitos y responsabilidades, en llegar a un acuerdo sobre cuál es el proyecto futuro de isla, de comunidad y concretamente de provincia que queremos, y entre todos pues dejar marcadamente claro el futuro de la isla. Muy bien, el Partido Socialista Canario PSOE ha pasado por sus congresos. ¿Qué le parece, digo, en el caso del Congreso Insular, cómo evalúa los resultados y la figura del nuevo secretario general? Yo evalúo los resultados con la tranquilidad que le da a todo militante el cambiar un equipo por otro de manera democrática. Cuando los equipos de gobierno del partido, o igual que en el partido en las instituciones, cuando es el propio administrado, o en este caso el propio militante, el que decide cambiar de directiva, pues bienvenido sea, porque en realidad no estamos más que aplicando la democracia, que es lo que afortunadamente rige nuestro partido. Creo que el nuevo secretario general, general insular es una persona que tiene grandes capacidades para la dirección del partido. Creo que es ese motivo fundamental por el cual se optó por él. Y además tiene pues gran capacidad de gestión, como ha demostrado en un municipio en el que, partiendo de una situación muy incómoda, porque hoy probablemente nadie se acuerde ya de las circunstancias difíciles en las que prosperó para asentar al Partido Socialista en su municipio, partiendo de una situación incómoda, pues ha sabido implantar las siglas del Partido Socialista en aquella parte de nuestra isla, y creo que combina esa capacidad de gestión con la capacidad de gestión y de diálogo que ha impuesto y que va a ejercitar, y creo que será bueno para el partido. Muy bien, don Carlos, nos hemos dejado muchas cosas, pero aparte de algunas de las cuestiones que usted ha mencionado o que ha anunciado, pueden ser noticias en las próximas semanas o los próximos meses dentro de sus competencias y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué puede ser noticia? ¿Qué novedades están ustedes preparando en este momento? ¿Qué novedades estamos nosotros preparando? ¿Qué novedades? Sí. ¿Qué novedades? Las tiene usted medio calladas. Las novedades evidentemente son las posibles novedades son evidentemente las de los cambios políticos. Eso es indudable. Todos, en parte la población está esperando si se produce o no se produce. ¿Usted se refiere a que el Partido Socialista entre en el cogobierno? Yo me refiero a los pactos. Sí, por cierto, me refiero a los pactos amatorios. ¿Usted es partidario o no? Porque dentro del Partido Socialista, y concretamente en Tenerife, parece ser que hay división de opiniones. Yo desde luego no me niego al pacto por principio. Yo creo que nosotros tenemos un sistema electoral que necesariamente pasa por los pactos, de manera que si nos negáramos al pacto por principio, pues a partir de ahí tendríamos que decir que, o el partido que se niegue por principio un pacto tendría que decir que no va a gobernar nunca en la comunidad, porque aquí mayorías absolutas son prácticamente imposibles, ¿no? Partiendo de ahí, lo hay que ver en cada momento concreto si estratégicamente es o no conveniente el
llegar a un pacto de gobierno. Lo que sí mantengo con toda claridad es que no se puede dilatar eternamente las negociaciones. El desoje de la margarita amatoria política. Exactamente, pues si no ya resulta un tanto aburrido. Pero también es verdad que hay que deslindar lo que es la oportunidad del pacto en el gobierno de la nación, que se está trabajando en ello, y la oportunidad del pacto en el gobierno autonómico, que le corresponde, por supuesto, la iniciativa al partido que actualmente está en el gobierno, no al Partido Socialista. Al Partido Socialista. ¿Usted quiere, don Carlos, agregar algo más? No, sencillamente, desde luego, agradecer la gentileza que han tenido conmigo. Creo que fundamentalmente es una gentileza con la subdelegación a la que me corresponde representar en este momento, y declararle no solamente este agradecimiento, sino la disponibilidad para cualquier materia que como ciudadano le necesite de nuestra administración. Pues lo mismo desde el Canal 8 le expresamos a usted. Este es un canal pluralista, que no se nos moteje de ningún signo político, porque aquí vienen personas de todos los, como no puede ser de otra forma, porque nuestra sociedad es así, de todos los colores y de todas las creencias y de todas las tendencias. Que sepa que, pues, dentro de la modestia de este canal en el cual colaboramos, van a estar las cámaras, vamos a estar todos nosotros a disposición de la subdelegación del gobierno, a disposición de la administración del Estado, de cuantos trabajan en ella en beneficio de la sociedad, y que vamos a permanecer a la orden, como dice el otro, vamos a ver, con la mejor de las disposiciones y en todo aquello que pueda contribuir al bien común, al servicio de la ciudadanía. Los ciudadanos son, al final los conciudadanos son a los que les debemos nuestro quehacer. Muchísimas gracias, don Carlos, y muchas gracias a todos ustedes. Hasta un próximo programa. Como siempre, me van a permitir esa licencia de desearles que ustedes sean felices en la medida de lo posible, sin olvidarse del que tengan al lado o alejado, pero sin olvidarse de los demás, claro.